Sócrates tenía su propio ángel. En aquel tiempo le llamaban Daimon, su voz interior, en la que confiaba plenamente y a la que seguía como a su espíritu de la intuición. Pero su mayor filia era interpelar a los demás, de un modo desprejuiciado y espontáneo, para sacar a la luz su propio conocimiento vital y contrastarlo con el suyo. A todos los demás, sin importar clase social, trabajo o procedencia, hasta llegar, con el método inductivo, a una definición general. Es lo que se llamaba la mayéutica. Sócrates vivió en la época de mayor esplendor de su amada ciudad, Atenas, y de toda Grecia. Algunos dicen que era analfabeto, lo cual era poco probable porque su maestro fue Arquelao y Platón. Le hubiera podido enseñar también y dar 4 lecciones al respecto, si así él lo hubiese deseado. Simplemente prefería ayudar a parir, sacar las ideas y creencias interiores a la luz, para abandonar las simples opiniones. Lo cierto es que le conocemos a través de muchos testimonios que recogieron las anécdotas y gestas de su larga vida. Platón es el que mejor nos muestra su talante en sus 35 diálogos, pero también Jenofonte hablaba maravillas de él. Su figura física era motivo de burla. Alcibíades lo comparaba con los hilenos, los seguidores ebrios y lascivos de los cultos a Dionisio. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Llevaba siempre la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a la comida o a la bebida. Para otros, sin embargo, era amante del vino y un dicharachero parlanchín. Un pobre diablo. Pero cuando hablaba, toda la belleza acudía a su rostro de un modo irresistible. Quiso ser pobre en lo material, ya era un espíritu libre y abundante en lo espiritual. Platón consideraba digno de ser rememorado el día en que le lavó los pies y le puso sandalias. Siempre agradeció a los dioses haber nacido en el siglo de Sócrates. Lo que sí que parece cierto es que era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Tuvo formación militar y deportiva, así que en su juventud no debió de ser ni tan sileno ni tan analfabeto. Participó en las guerras del Peloponeso como guerrero y salvó a su amigo y amante Alcibíades de una muerte segura y del deshonor de ser vencido, secreto que guardó para que su amigo pudiera recibir los honores de la batalla. La fama y los honores del guerrero de Atenas. Guerreros y deportistas olímpicos eran la élite en estas cuestiones. Se dice que Sócrates era duro y disciplinado, capaz de caminar por el hielo descalzo y siempre el último en retirarse del campo de batalla. Era hijo de un escultor, al que a veces simplemente le llamaban picapedrero, Sofronisco, y de una comadrona, Fenerertes, de la que heredaría la afición mayéutica. El oráculo de Delfos, en voz de su pitonisa, ya había advertido a su padre que dejara crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad y a sus impulsos. Sócrates, que era la reencarnación de la modestia, fue a interrogar personalmente a todos los sabios de su época, porque nunca se creyó que él realmente fuera tan sabio, y tuvo que ir admitiendo que su búsqueda de la verdad tenía muy poco que ver con la de sus coetáneos sofistas. Nunca hubiera imaginado que el tiempo trazara una línea divisoria por su existencia, pero así sucedió. Todos los filósofos anteriores pasaron a denominarse presocráticos. Le llamaban la avispa. Solía incordiar con su aguijón punzante, sobre todo a los sofistas que ya decían ser sofos.
es decir, sabios. La ironía socrática del solo sé que no sé nada chocaba de frente con el relativismo y el subjetivismo de los sofistas, que no solían mezclarse con la gente que acudía a los mercados o al ágora. Miraban por encima del hombro a los demás, cosa que Sócrates era incapaz de hacer, porque trataba a todo el mundo por igual, para desesperación de su mujer, y lo hacía con harta frecuencia. Desde los 17 años ya destacaba por su agudeza y era capaz de dialogar durante horas a la sombra de un olivo. Así fue conociendo a los hijos de la aristocracia ateniense, que más tarde serían sus discípulos y amigos. Y con ellos formaría un grupo inseparable que se juntaba a charlar con extraños o con conocidos. Cuando se casó con Jantipa, que era de familia noble, ya tenía 40 años. Ella tenía tan solo 19. Tuvieron 2 hijos y una hija. Jantipa sería la primera que le llevaría a juicio por abandonar a sus hijos y andar de parranda, por no hacerle mucho caso e irse con jovencitos guapísimos como Jenofonte. Pero Sócrates nunca habló mal de su mujer, para desesperación de sus alumnos que la odiaban. La necesitaba como contrapunto para probar que su carácter en realidad era tan sereno y bondadoso como predicaba. Se presentó en el juicio que Jantipa le interpuso y declaró a favor de ella. Le absolvieron. Y él volvió con su cortejo de alumnos y discípulos a las plazas y ella a sus enfados. Una vez Jantipa le tiró un barreño de agua sucia por encima de Sócrates. Y él estoicamente le respondió: no es de extrañar que tras los truenos llegue la lluvia. Siempre permanecieron juntos, hasta su muerte. La base de sus enseñanzas fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, el conocimiento de uno mismo. Un lema que ya estaba escrito en piedra en el famoso oráculo de Delfos. Creía que todo vicio era el resultado de la ignorancia y que ninguna persona deseaba el mal. La virtud es conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones generales. En ese sentido, influyó en su discípulo Platón, su favorito, y a través de él en Aristóteles, al que nunca llegó a conocer. Los antiguos atenienses no le dieron al juicio de Sócrates el carácter icónico que posee hoy en día. Atenas acababa de atravesar un periodo complicado donde un grupo proespartano, los 30 tiranos, habían derogado la democracia en su búsqueda por imponer un gobierno oligárquico. Los seguidores de Sócrates le recomendaron huir, lo cual era esperado e incluso aceptado por la ciudadanía, pero él se negó por principios. No quería desobedecer las leyes de Atenas, aunque esas leyes fueran injustas. Despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud fueron los delitos de los que se le acusó. Durante su juicio hizo varias referencias a su espíritu personal o daimon, aunque afirmó explícitamente que nunca se le había impuesto, sino que le advertía sobre varios acontecimientos posibles. Además, Sócrates decía que vivir las virtudes era más importante que el culto dado a los dioses. No solo no hizo nada para librarse de su condena, sino que dejó en entredicho la poca coherencia que guardaban las acusaciones que se vertieron contra él, pormenorizando cada una de las razones por las que se creía merecer ser honrado, a pesar de ser un simple filósofo, dejando al numeroso jurado todavía más soliviantado y con ganas de ejecutarle. Conforme avanzaba en su defensa, empeoraba la situación. Por coherencia con su propia filosofía de obediencia hacia las leyes de Atenas, no quiso huir, a pesar de los planes que sus amigos habían urdido al respecto. No pidió perdón.